¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos como siempre a este espacio de 30 minutos en Televisión Canaria. En este día, en este lunes 19 de noviembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Abusos a Menores y Adolescentes. Y de este asunto vamos a hablar esta mañana con Abel Román Amit, que es coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia. Abel Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan. Muy bien, Abel Román, estamos hablando de que usted es una persona muy sensibilizada con los niños, un sector de la población muy vulnerable ante esta situación, la pederastia. Tan vulnerable como que 1 de cada 6 niños es objeto de abusos sexuales y 1 de cada 4 niñas también, y esto según los expertos son cifras con las cuales nos quedamos cortos. Ante esta situación y sobre todo la vulnerabilidad de los niños y la poca eficacia de las actuaciones de la sociedad para evitar el sufrimiento de estas personas que no se pueden defender, hay que actuar de una manera radical, porque desde el punto de vista de lo que está haciendo la sociedad es bastante lamentable lo que está pasando. Está usted hablando de estadísticas que ponen los pelos de punta. Sí, estadísticas dadas por los expertos y que son demasiado optimistas. Son mucho más los niños que son objetos de abuso sexual y las niñas. Y sobre todo los porcentajes, que es lo más grave, es que el 80% se hace en el entorno familiar o cercano. Padres, tíos, abuelos, profesores, sacerdotes, monitores deportivos, etc. ¿Y por qué se pone en marcha este Frente Cívico contra la Pederastia? ¿Hay tanta preocupación por parte de la población que le está llegando a sus manos? Mire usted, yo presido una gestora de vecinos Toscal Santa Cruz aparte de esto, y los vecinos que tenían a sus hijos en colegios con casos de profesores pederastas estaban viendo cómo había una lentitud por parte de las autoridades, tanto escolares como de la justicia, en que no se resolvían de una manera adecuada. Y claro, si usted tiene hijos y yo también, pues saber que tenemos en un colegio un profesor pederasta, pues nos preocupa, como ha pasado con el tema este de La Palma hace poco, ¿no? Un profesor sentenciado como pederasta y sigue dando clases. Entonces, ante esta inanición de las autoridades, pues decidí, y sobre todo los padres viendo que no se hacía nada, pues decidimos armarnos la sociedad civil para atajar este problema y poner punto final a este tema. Y es que estamos hablando de un problema que afecta a los niños más de lo que pensamos. Muchísimo más, y sobre todo con las edades, desde un bebé, el último bebé en Valencia tenía 17 meses, hasta niños de 3, 4, 5, 7, 8 y los adolescentes. Y sobre todo no se olvide usted que cuando a un niño se le abusa sexualmente de él, le destruye la vida, absolutamente. Le va a causar un trauma para toda la vida. Para toda la vida. El otro día me contaba una señora que su abuelo la estuvo violando desde los 3 a los 9 años, que sus 2 matrimonios han estado fallidos porque no ha podido superar esa situación. No ha podido superar, tiene una anorgasmia y claro, todo eso influye en la vida normal de las personas. A mí me hace gracia cuando los pederastas, cuando estamos detrás de los pederastas y nos dicen, es que vas a destruir a mi familia, y las familias en plural, que usted destruye, ¿qué? Usted se ha destruido a sí mismo, pero usted a la vez ha destruido a muchas familias. Y ya entraremos en la consideración de si es una enfermedad o un Eso le iba a preguntar, ¿la pederastia cómo se puede considerar, señora Abel Román, como una enfermedad o como un acto criminal? Mire usted, esto hay que tenerlo muy en claro porque denota la efectividad de lo que vayamos a hacer. Cuando una persona tiene esas inclinaciones, tiene remordimiento de sentir eso y no ha empezado a actuar, esa persona es un enfermo y se puede recuperar. Pero cuando esa persona no siente que hace mal, no tiene remordimiento de conciencia y ha empezado a actuar, ese es un criminal, es un delincuente que ni siquiera, según dicen los expertos, cortándole sus genitales tiene cura. Con lo cual estamos ante un caso muy peligroso, con que esté encerrado 1, 3, 4, 5, 10 años. Ese señor cuando salga va a volver otra vez a repetir la actuación. Con lo cual hay que tener medidas de precaución, primeramente para cogerlo, y segundo, cuando salga, tenerlo delimitado y saber que ahí hay un pederasta. Ese señor después puede dar clases en cualquier colegio. Entonces hay que tener un stock de esos pederastas para que en las profesiones y en los trabajos donde hay tratos con niños, colegios, temas de deporte, pidan unos antecedentes a ver si esa persona es pederasta o no, y si lo es, impedirles ese trabajo. ¿Y el ser pederasta se nota? ¿Puede ser la persona más insospechada? Un pederasta puede estar casado con hijos, ser una persona simpática, encantadora ante la vida, pero un criminal después en sus actos privados, que eso es lo peligroso. O sea, un pederasta no es una persona introvertida, sola, que
puede tener unas características que pueden denotar lo que es, no, está perfectamente camuflado y además es inteligente. Y es como decía un catedrático de psicología, es como un buitre que ronda a la presa y después cuando la ataca se protege, impide que diga nada y después socialmente después tiene sus apoyos, que es también un tema que nosotros queremos poner sobre el tapete, que no solamente se penalice a los pederastas, sino quien apoya y defiende y protege al pederasta. ¿Y el pederasta pudo haber sufrido también abusos sexuales en su infancia y lo ha llevado a repetirlos ya en la edad adulta con otros niños? Puede haberlo sufrido y después, aunque lo sufran, puede convertirse en un pederasta o no. Es una decisión personal de cada persona, cosa que no lo excusa. Porque hacer un acto criminal, si yo tengo un padre que es ladrón, no me excusa que yo también lo sea. Entonces es un tema de que hay que tener muy en cuenta y sobre todo no excusar al pederasta. El pederasta comete un acto criminal y hay que penalizarlo y acotarlo, por supuesto, porque le puede pasar a su hija o a su hijo. ¿Y cómo se comporta un pederasta en casa? Vamos a poner el ejemplo de un padre que tiene sus hijos, es una familia ejemplar, sin embargo abusa de niños que son ajenos a él y no lo hace de sus propios hijos, o también lo puede hacer de sus propios hijos. El taxista que me trajo aquí a televisión conoce un caso en que ese pederasta se concentraba en abusar con sus hijos pequeños. O sea, el pederasta utiliza a sus hijos y a cualquier menor, ya sean familiares o no. Este es el problema. No discrimina. Tenga usted en cuenta que es un criminal, no tiene sentimientos. Él piensa que lo que hace no está mal hecho, ni tiene remordimiento de conciencia, con lo cual es muy peligroso, porque no tiene un tope personal. Bueno, ¿y qué ámbitos? Antes hablábamos de los ámbitos que puedan frecuentar los pederastas. Estamos hablando de colegios, incluso la propia iglesia, parques, clases extraescolares donde los niños acuden normalmente. ¿Pueden ser los ámbitos en los que actúan los pederastas? El pederasta actúa sobre todo en el 80% en el ámbito familiar o cercano. El ámbito familiar ya sabemos lo que son, padres, abuelos y tíos que violan a sus hijos, a sus nietos o a sus sobrinos. Después en el ámbito cercano los vecinos, los profesores, sacerdotes, monitores deportivos, que son todos aquellos ámbitos donde los niños y adolescentes tienen su ámbito de educación y de crecimiento. Entonces, esos ámbitos son los que tienen que estar protegidos contra estas personas. ¿Y cómo prevenir? ¿Cómo prevenir a un niño, teniendo en cuenta la edad que pueda tener, señora Belromán, sobre que un pederasta puede rondar cerca o cómo comportarse ante determinadas actuaciones que puede ejercer una persona adulta sobre él? A los padres lo que más nos interesa es la prevención, que un niño no caiga ante un pederasta. El Consejo de Europa ha hecho un programa que se llama La Regla de Kiko, con K, que cualquier televidente... La Regla de Kiko. La Regla de Kiko. Puede entrar en internet y ver la Regla de Kiko, en la cual se le dan 4 puntos importantes para que un niño a partir de los 3 años sepa defenderse de un pederasta. A partir de los 3 años. A partir de los 3 años. A partir de los 3 años ya podemos entrenar a un niño. Exactamente. Y además con reglas muy sencillas. Usted, por ejemplo, cuando tiene niños y va a la calle, usted le ha dicho alguna vez a su hijo, mira, no hables con extraños ni recibas caramelos de extraños. Son cosas que se entienden muy fácilmente. Para empezar, lo primero que hay que decirle a un niño es que jamás se deje tocar sus partes íntimas. Primer punto. Usted, como si tiene un niño pequeño, dice, nunca te dejes tocar tus partes íntimas por nadie, pero por nadie. La segunda es la siguiente. Un niño, cuando alguien le toca, un padre, un abuelo, un tío, un profesor, un sacerdote, un monitor deportivo, y sobre todo el pederasta que tiene autoridad y poder sobre el niño por cualquier de estas circunstancias, el niño cuando se ve atacado de esta manera no sabe si lo que le están haciendo está mal o bien hecho, pero sí siente que no le gusta. Pero es decir, que esa acción le produce rechazo. Rechazo, pero no tiene elementos de juicio para juzgar. Entonces nosotros lo que tenemos que darle son esos elementos de juicio para que tenga la seguridad de decir, oye, déjame y no me toque, no tienes derecho a tocarme, aunque sea 3 años. Y sobre todo si se lo hace la madre o el padre, tiene la autoridad. Entonces tenemos que imbuirle a los niños, a nuestros hijos, la autoridad y la seguridad de que lo que le están haciendo no está bien. Pero si nadie se lo dice, se encuentra en una situación que nunca ha vivido ni sabe cómo reaccionar. Tenemos que ayudarle a que cuando le ocurra eso, sepa reaccionar. Y decirle, mira, tu cuerpo es tuyo, primero, jamás te dejes tocar tus partes, tienes derecho a decir que no, y si insiste, y a continuación se lo vienes a decir a papá o a mamá, y después tu cuerpo es tuyo y tienes derecho a rechazar una caricia si no te gusta. Eso es muy importante. Y después los padres tienen que desarrollar la confianza entre los hijos, porque el pederasta, otra de las cosas que hace es el chantaje emocional hacia el niño. Le amenaza, lo aterroriza y entonces
tenemos que decir a los niños, cuando alguien te diga, no digas esto porque es un secreto, porque es una cosa entre tú y yo, quiere decir que sí lo diga. Que se lo tienes que decir a papá y a mamá. Entonces estamos quitando armas al pederasta que utilizan muy inteligentemente para su beneficio. ¿Y cómo debe ser esa comunicación con el niño? ¿El niño logra entender por qué me dice esto mi padre? ¿Por qué no debo confiar a lo mejor en una persona cercana si realmente una persona cercana siempre me quiere, me tiene a bien? Mira, un niño pequeño cuando usted le dice que no reciba, que no hable con la gente extraña ni coja caramelo, usted no le dice nada más. Usted le impone, mira, tienes que hacer esto y punto. Sí, pero cuando se trata a lo mejor de una persona muy afín a la familia, por ejemplo, igual. ¿el niño sí, lo logra entender? Claro que lo logra entender, es decir, mamá o papá me ha dicho esto, y si el tío, el abuelo, quien sea, me hace esto, y tengo que decir que no. Eso es un tema de autoridad materna. Cuando usted, por ejemplo, le dice a su hijo una orden, cuando es pequeñito, no empieza usted a desarrollarle y a explicarle por qué. Dice, tú no tienes que hacer esto y punto. Después ya es de adolescente, cuando empieza a subir, ya empieza a explicarle más. Yo, a mi hijo, cuando ha ocurrido unos casos de pederastia en ciertos colegios y he visto que él no sabía qué hacer, yo me puse a su lado y le digo, mira, así funciona un pederasta. Y me puse a hacer como si lo estuviese atacando un pederasta, tanto física como psicológicamente. Entonces yo le di los argumentos y el por qué y cómo actúa un pederasta. Entonces los padres tienen que hacer igual, dependiendo de las edades, van actuando de una manera diciendo, mira, esto es así, tienes que hacerlo, y cuando ya tienen unos elementos de juicio para juzgar, les vas explicando el por qué tiene que defenderse y cómo. Pero cuando puede ser su padre o su madre la que está abusando de su hijo, ¿a quién le cuenta el hijo lo que le está pasando? Pues, cuando su forma más cercana o su persona más allegada es su padre o su madre. Bueno, pues aquí, si supongamos, el 99% de los casos son en varones. Por lo tanto, la madre es la que tiene que tomar el bastón de mando y tener el niño, es el refugio de la confianza de un niño, la madre. Porque en las mujeres no se dan los casos de pederastia, un 1% muy raro y muy estrambótico, ¿no? Entonces la madre tiene que tener el depósito de la confianza. No olvide usted que antes nuestras abuelas, una de sus misiones es vigilar que sus nietas no fueran violadas por los padres. Por lo tanto, los niños y las madres tienen que decir, a mamá tienes que contarle todo, porque a lo mejor su padre puede ser un pederasta. ¿Y cómo suele ser el comportamiento de un niño? ¿Cómo un padre puede detectar que a su hijo le puede estar pasando algo y que está sufriendo abusos sexuales? ¿El niño se comporta de una manera diferente a los demás? Sí, de una manera introvertida, violenta, rechaza las actividades sociales. Eso ya vamos a tratarlos con los psicólogos porque un punto fundamental para este desarrollo, esta prevención, es que los profesores sepan la regla de Kiko y además sepan discriminar rápidamente cuando un niño en su clase puede haber sido objeto de abuso sexual, que es un tema que con la Consejería de Educación queremos preparar a los profesores para este tema. Parece que mentira, señor Abel Román, que con el paso de los tiempos y con las estadísticas que usted maneja, las reglas de Kiko no sea algo ya habitual en los centros escolares por lo menos. Eso es lo que nos extraña. O sea, aquí ha habido una dejadez de las autoridades, tanto políticas, sociales y educativas y de todo tipo, con esta cuestión. En los últimos casos de denuncias han tenido que llamar a la península para que les ayudaran aquí a casos en Canarias. Y esto no puede ser. En el tema de la justicia, si usted me permite, tenemos que poner unas condiciones para atajar la deshumanización con que se tratan a las víctimas, que son los niños y las niñas. Si nosotros queremos que primeramente haya un fiscal antipederastia, en el cual trate especializadamente a estos casos, que se condene la apología de la pederastia. Un fiscal antipederastia que sería al margen de un fiscal de menores. Sí, el fiscal de menores, cuando son los menores, son los delincuentes. Aquí son los adultos los que atacan a los menores, que es diferente. Como me decía el magistrado de la audiencia provincial, si hay un fiscal para las multas, no con más razón y con más fuerza puede haber un fiscal contra los pederastas, por supuesto que sí. Entonces, primer paso. Primeramente, que la apología de la pederastia sea condenada. Actualmente hay casos en los cuales se hace apología de la pederastia. Se piden que los niños a partir de 7 años no se puedan hacer el acto sexual con ellos. Aquí en España, a los 12 años, una niña puede consentir legalmente el acto sexual, cuando la ONU le ha reclamado a España que eso no puede ser, que tiene que aumentarlo como un mínimo de 15 años. Y después, cuando en el caso de que un niño sea objeto de abusos sexuales, cuando hay esa denuncia, el niño es objeto de una tortura por parte de las autoridades policiales
y judiciales. Y nosotros pedimos, se les somete a media docena de interrogatorios en los cuales se les obliga a repetir paso a paso lo que le han hecho. Esto es inhumano. Y lo que nosotros pedimos es que haya lo que se llama la legalización de una prueba preconstituida, en lo cual se graba en vídeo una vez y se acabó. Y Sí, porque para el niño todo. supone una tortura estar interrogatorio tras interrogatorio recordando todo lo que ha sufrido sus propias carnes. Por supuesto, entonces hay que humanizar la justicia y los jueces no tienen elementos para hacerlo porque a lo mejor se graba en vídeo un interrogatorio y a lo mejor el juez no la acepta. Entonces hay que legalizar que esa prueba sea aceptada. Eso es muy importante. Además sorprende, señor Belromán, lo que usted decía en cuanto a la edad de consentimiento sexual, que en España se sitúa en los 12 años. ¿Hasta qué punto este consentimiento de esta edad está influyendo también en ese aumento de los abusos sexuales? Pues imagínese, o sea, una niña de 12 años, ¿qué diferencia hay con una niña de 10 o de 11? Esos son los casos en los cuales son niñas. Entonces la justicia ahí tiene una responsabilidad muy grande y la sociedad no está dispuesta a tolerar más este tema porque la cosa se nos está desbandando. Mire usted lo que pasó en Málaga. La niña con 13 años fue al notario a afirmar que consentía tener relaciones con el señor que al final la mató. Esto no se puede hacer. Una persona que tiene como necesidad hacer el acto sexual con menores no es una persona normal, por supuesto. Al revés, sobre todo no siente que está haciendo mal. Y hay que tratarlo como a criminales y poner las acciones adecuadas. Pero un niño, por ejemplo, de 13 años se puede acostar con una niña de 12 años. Sí, porque no hay abuso mental ni físico. Es decir, no entra en detalle esa diferencia de edad. Claro, porque no hay abuso. Aquí lo que estamos hablando es el abuso por la edad. Una persona mayor de edad abusa de un menor. Entre menores no hay abuso, están entre iguales. Ahí no hay caso de pederastia. Que a veces, fíjese usted, inocentemente o con muy mala idea, dice, bueno, entonces habrá que meter en la cárcel a los niños de 12 años que se acuesten con una niña de 13 años. No, señor, ahí no hay abuso, no hay superioridad ni mental ni física. Aquí estamos hablando de los abusos cuando la persona tiene una superioridad mental y física y se aprovecha de ella. Bueno, antes hablábamos de cómo sospechar qué comportamiento extraño podría adoptar un niño que ha sufrido abusos sexuales y la madre o el padre que detecta este tipo de conducta anormal en su hijo, ¿cómo debe actuar? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Hay un protocolo de actuación? No, no hay un protocolo. Es otra cuestión que nosotros queremos hacer. Es decir, los padres se encuentran desasistidos, sin ayuda, no saben a quién acudir y después, como no lo hagan bien, encima el pederasta los acusa por difamación y calumnia. Hay casos de asociaciones de padres en colegios en los cuales están demandados por 20.000 euros porque no han podido demostrar, no han sabido hacer las cosas bien y el pederasta se ha vengado y que por cierto sigue dando clases y se ha vengado pidiendo indemnizaciones a los que lo han denunciado. Entonces nosotros lo que pedimos es, nuestra organización lo que pretende es una organización en la cual los padres tengan un apoyo tanto judicial como moral y humano, en el cual se sientan protegidos. Imagine usted cuando una madre descubre que su marido se está acostando con su hija. ¿Qué hace? Puede hacer dos cosas, o denunciar, que no sabe a dónde, nosotros le indicaremos, tienen que saber que tiene que haber un fiscal que se encargará de todo, y que después la justicia se encargará de actuar con esa víctima de una manera humana, que ahora no lo está haciendo. Además, no, nos podemos encontrar con otro caso, que el niño se lo cuenta a sus padres y sus padres lo den por mentiroso. Eso es más grave. ¿Qué pasaría? Pues mire usted, hay organizaciones como en la península, que aquí también que nosotros queremos organizarla, que se puede hacer, en que llamando por teléfono a los niños a un número de teléfono, le pueden ayudar directamente y ellos hacer la denuncia directamente, que es un tema también que nosotros queremos hacer desde aquí. El niño también puede pedir ayuda por teléfono de una manera gratuita. Hay un número de teléfono que es el 116-111, ¿no? Exactamente. 116-111, que es el número de teléfono para el menor. ¿Tiene constancia de cómo funciona este teléfono? ¿Sabe usted si este teléfono está funcionando como debiera? Funciona y además, gracias a este teléfono, uno de los últimos casos de pederastia en Tenerife ha salido a la luz y ha sido denunciado, y dan apoyo tanto jurídico como psicológico y como social a los niños y a las personas que denuncian. Pero nosotros queremos, eso se hace, fíjese usted, tenemos que llamar a la península para que nos ayuden a los canarios. Ahora los canarios tenemos que organizarnos, pero desde el punto de vista de la sociedad civil, para también tener este tipo de teléfono. Y que la gente esté apoyada. Usted ha dicho que es partidario de que si un profesor está siendo investigado por abusos sexuales, se haya apartado directamente de su profesión, de ser profesor. ¿No cree que a lo mejor también se está apresurando a lo mejor a provocar que no se cumpla la presunción de inocencia? No, eso está todo calculado. Vamos a ver. Imagínese usted que una niña, su profesor,
le ha hecho tocamiento. Entonces, pueden haber dos casos. De pronto se lo dice a una maestra o a su padre. Puede ser que la niña esté diciendo la verdad o la mentira. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente hay que ponerlo en manos del fiscal, esa denuncia, de una manera privada. Y el segundo paso es que hay un informe pericial donde se verifique la verosimilitud de lo que dice esa niña. Y una vez verificado de una manera discreta que esa niña dice la verdad por un informe forense, no por un inspector de educación que no está preparado, como está pasando ahora. Es decir, en este caso, cuando ocurre en un colegio, es un inspector de educación el que dice si ese profesor puede ser o no retirado de su puesto de trabajo. O si dice la niña, perdón, no. No lo tiene que dictaminar un juez. Lo tiene que dictaminar ni siquiera un juez, lo tiene que dictaminar un informe forense que primeramente diga, esta niña o niño dice la verdad, sí o no. A continuación, el juez dicta la orden de alejamiento. Pero tiene que ser una orden de alejamiento no solamente del colegio donde ha sido, sino de todos los colegios, porque se da el caso de que este profesor puede seguir dando clases en otros colegios, como pasa actualmente en uno de estos casos. Hay que coger y dar una orden de alejamiento de todos los colegios, conservándole sus derechos hasta que no haya sentencia, tanto de sueldo como de... Pero cuando haya sentencia, este profesor tiene que quedar inhabilitado de por vida para dar clase en cualquier colegio público, concertado o privado. Y donde haya temas de niños como temas deportivos o de cualquier otro tipo. Eso es fundamental. Y estar en un stock de informativo donde cualquiera, cuando venga una persona a pedir trabajo a un lugar donde haya niños, sepa inmediatamente si la persona está limpia o está denunciada por pederastia. Estamos hablando del ámbito educativo. Cuando hablamos del ámbito de la Iglesia, que también ha estado salpicada por casos de pedofilia, señor Abel Román. En este caso, ¿la Iglesia cómo actúa? ¿Cambiando al párroco, por ejemplo, de sitio o a ese sacerdote, por ejemplo, se le inhabilita también para cumplir con su función? Hasta hace poco, la Iglesia ha actuado bastante mal y de una manera negligente en este tipo de casos. No ha denunciado, ha tapado los temas y ha cambiado a los curas de parroquia, lo ha negado, etcétera, etcétera. Hasta que ha llegado el Papa Benedicto XVI y todos los escándalos actuales y ha puesto, hay que decirlo todo, la Iglesia hasta el año 2010 ha actuado bastante negligentemente y de una manera inmoral con los casos de sacerdotes que han cometido pederastia, protegiéndolos. Que por cierto, es lo que está haciendo aquí ahora la sociedad canaria con los pederastas, proteger a los pederastas. A partir del año 2010, Papa Benedicto XVI puso unas normas muy contundentes y es que, primeramente, el cura denunciado por pederasta no pasa al ámbito eclesiástico para juzgarlo, sino pasa inmediatamente al ámbito civil. Y una vez sentenciado como pederasta, es expulsado de la vida sacerdotal. Nosotros, una de las cuestiones que hemos hecho en el Frente Cívico es hablar con la Iglesia, porque era un punto, hemos hablado con todos los elementos que intervienen en el medio de la pederastia, como es el tema político, el tema judicial, el tema de educación y el tema de la Iglesia. Y ellos, hay que decir que se han manifestado absolutamente a favor de cualquier actividad que hagamos en este tema y contando con ellos. Y la última actuación es que con la regla de Kiko, aprovechando que ellos tienen más de 1000 profesores de religión, se han comprometido a que todos los profesores de religión van a enseñar a la regla de Kiko en todas las clases de religión y espero que también lo haga en las catequesis para educar a los niños a que sepan defenderse de un pederasta, ya sea cura, ya sea profesor, ya sea monitor deportivo, ya sea padre, tío y abuelo. Hablando de monitor deportivo, en Canarias contamos con el caso tal vez de la mayor red de pederastia que se está llevando, incluso ya está en los juzgados, señor Abel Román. Hablamos del caso Caratel, donde han habido muchas víctimas de abusos sexuales. Cuando este caso se destapó, ¿cómo se sintió? Pues uno más y desgraciadamente me dio la impresión de que lo que estamos haciendo nosotros tenía mucho mayor fundamento y sobre todo porque nos encontramos que los niños se habían encontrado desasistidos, de estar preparados para defenderse de un delincuente criminal como este, que también lo hay aquí en Tenerife, y sobre todo con la complicidad de familiares, que es lo peor de todo, y de compañeros de trabajo. Aquí hay un punto muy importante, una de las cosas que vamos también a insistir mucho es que también se penalice no solamente al pederasta, sino a los familiares cómplices que apoyan al pederasta porque consideran que son tocamientos inocentes. Usted piensa una cosa, cuando un ladrón roba joya y va y vende la joya,
el receptador de las joyas también es condenado por recepción. Aquí tenemos que abrir también la figura del cómplice y del que apoya al pederasta, porque también es responsable de lo que está pasando. Estamos hablando del caso Cárate, señor Abel Román, hablando incluso de las estrategias que seguía el monitor deportivo, incluso las orgías que se salían ya fuera del recinto deportivo, ¿no? Claro, porque no olvide usted que una de las estrategias... Ya no se veía solo en el recinto deportivo, sino claro, fuera. Claro, es que hay una cuestión, a mí me hace gracia cuando dicen, no, que un pederasta en un colegio está vigilado, es que el pederasta no lo hace en el colegio, coge a los niños y se los lleva afuera a su apartamento o una excursión o donde nadie lo ve para hacerlo. Esto es un acto que se hace en la intimidad, no se hace públicamente. El pederasta no va a violar a un niño en medio de una clase con 40 niños viéndole, lo lleva a un lugar apartado donde no esté a la vista de nadie y después con las complicidades de familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, o de otros pederastas. Me contaba ayer una experta en temas de abusos sexuales que los pederastas cuando se conocen se reúnen en grupo y se comparten los niños con los cuales pueden hacer este tipo de actuaciones. El tema es cada vez que profundizamos en el tema nos vamos dando cuenta de que estamos en una rama criminal organizada y en todos los estamentos sociales, tanto bajos, medios como de altas clases. ¿Y cómo están influyendo también las redes sociales en el mundo de la pederastia? Las redes sociales utilizan la Internet como un instrumento más de captación de los niños, un instrumento más, un instrumento más en los cuales los engañan, hay que preparar. Aquí los padres... El caso que aquí los pedófilos disfrazan su identidad, su verdadera identidad. El pedófilo es el enfermo, es el que no actúa. El pederasta es el que actúa. Hay que tener bien en cuenta. El pedófilo es el que siente remordimiento de conciencia y se conforma con ver vídeos y películas. El pederasta es el que actúa, el que coja a un niño, ve las posibilidades de utilizarlo. Y entonces lo que hay que hacer es que a los niños, a nuestros adolescentes, hay que supervisarles constantemente lo que hacen en Internet. Y sobre todo explicarles lo que ocurre esto y darles las indicaciones que la misma policía, que es otra de las organizaciones con las cuales vamos a organizarnos y colaborar, que ellos nos expliquen qué cosas tienen que decirle a los niños los padres para protegerse de un pederasta, porque el pederasta cuando está en Internet no te dice que tiene 40 años, te dice que tiene la misma edad que tú. Y empieza después a decirte fotografíate desnuda, después le chantajea con la fotografía o te amenaza que se lo va a mandar a sus amigas y por ahí van cayendo. Entonces los padres tenemos que explicarle cómo actúa un pederasta y qué es lo que va a hacer para estar prevenido de eso. Yo tengo un hijo y cuando está en Internet le explico todo esto, digo no des datos, no hagas nada, cuando ves a una persona mayor me lo dice inmediatamente, no le hagas caso, no respondas a los mensajes y si hay algún insistente me lo dice. ¿Y usted es partidario de que se cree un mapa, un banco de datos donde estén todos los pederastas que hayan sido condenados y que estén por lo menos, no sea el alcance público, pero por lo menos tenerlos controlados y saber dónde viven? Absolutamente. ¿A usted le gusta tener un pederasta en su edificio? Supongo que no, como a muchos. Porque le echará el ojo a su hija pequeña o a su hijo, ¿no? Entonces, aquí está el tema no de la privacidad, pero de la privacidad de un criminal. Vamos, señores, un poco de seriedad a los políticos y a la justicia, porque no olviden los políticos y la justicia, que son nuestros empleados y les pagamos nosotros los sueldos. Aquí, antes que nada, antes que la intimidad de un criminal, está el derecho a defenderse de un niño pequeño. Y si hay que ponerlo sobre la mesa, como hacen en Inglaterra un pederasta va a un barrio y todo el barrio sabe que ese tipo es un pederasta. Porque aquí no. Vamos a defender la privacidad de un criminal a costa de que pueda actuar con niños menores. Hay que poner como prioridad los niños antes que nada. Y si el pederasta cumple, se da cuenta de que puede caer en eso, nosotros lo que queremos es que el pederasta tenga pánico de lo que le pueda ocurrir como lo cojamos. Esa es nuestra función. ¿Y se está trabajando en eso? Por supuesto. Estamos trabajando no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Don Antonio Alarcó, le hemos presentado toda esta batería de medidas antipederasta y las va a presentar ante el Senado español para que se aprueben, con el apoyo no solamente a nivel tinerfeño, sino regional y nacional, porque el Frente Nuestro está constituido primeramente, tenemos a los sindicatos más importantes, Comisiones Obreras, UGT y AMPE, tenemos a la Federación de Padres y Madres de Alumnos y la Iglesia también está metida con nosotros apoyándonos las medidas que nosotros hacemos, porque nosotros le hemos dicho a la Iglesia que ahora tiene que demostrar, lavar su imagen, haciendo todo lo contrario a lo que estaba haciendo y estamos muy contentos de hacerlo en esta cuestión y todo ese grupo tan importante, que somos muchos miles de personas, vamos a presionar ante el Senado español y ante el Parlamento para que estas medidas se lleven a cabo y quien no esté de acuerdo,
que se retrate. Y casi para finalizar, quiero hacer mención al lazo del que viene acompañado en el día de hoy, en este día en el que se celebramos ese Día Mundial para la Prevención de los Abusos a Menores y Adolescentes, porque tiene su simbología. Sí, el lazo es blanco y es el símbolo de la inocencia, que vamos a proteger, y no solamente proteger, sino vamos a ser activos para ir contra los pederastas, neutralizando, y no solamente a ellos, sino a los familiares y a los que los apoyan, que permiten que esto sea una lacra inmunda que perjudica y hace sufrir a tantos niños y niñas de nuestra región y de nuestra nación. Bueno, confiemos que estos 30 minutos hayan servido, Abel Román, para que la sociedad tome conciencia de esta problemática, de la problemática de los pederastas que están, pues como saben, abusando a nuestros pequeños. Señor Abel Román, gracias por habernos acompañado y que siga para adelante con todo ese proyecto que lleva a cabo ese Frente Cívico contra la pederastia. Muchas gracias, Estíbaliz, por permitirnos informar a la sociedad de esta lacra tan inmunda que provoca tanto sufrimiento a niños y a la sociedad, que no se puede estar parada ni indiferente a este tema, porque a uno de sus hijos le puede tocar. Pues gracias, nuevamente. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, ya saben ustedes que tienen una nueva cita en el próximo programa de 30 minutos. Que pasen un feliz día. Adiós.